Muy buenas noches, es la palabra del día. En el día en el que hemos visto como Putin cierra el grifo si no se paga en rublos, en el día en el que hemos visto como Estados Unidos saca reserva de petróleo para intentar compensar y que la inflación pueda moderarse, la palabra clave en la banca norteamericana, en Wall Street, es sin duda la recesión. Aunque la Fed dijo apenas unos días que el aplanamiento de la curva y el momento actual de ese aplanamiento de la curva que nos llevaría a una recesión en los próximos 18 meses, la Fed decía que no, que estábamos mirando incorrectamente. Y ahora gran parte de Wall Street, gran parte de la banca patrimonial norteamericana lo que dice es que no se está mirando incorrectamente, que es la tormenta perfecta nunca conocida antes. Hemos visto en las últimas horas cómo el presidente de BlackRock afirmaba que había que ponerse el cinturón porque no hemos visto nada como esto anteriormente. Tenemos por un lado lo que está sucediendo con la guerra de Ucrania. Tenemos por otro lado la desglobalización, con un telón de acero económico cada vez más claro, en contraposición de un dólar que está intentando ver cómo tanto rublo como yuan, apoyado en el dólar, pueden hacerle contraposición. Vemos cómo la crisis de semiconductores no termina de remitir. Vemos cómo el auge de las materias primas está en un momento desorbitado. Vemos cómo el retroceso de los salarios es enorme. Una inflación en Europa del entorno del 8-9% reduciría la renta disponible por la inflación en los ciudadanos en un entorno del 6-6,5%. Los bancos centrales, que estuvieron durante mucho tiempo negando que la inflación fuera un problema, creían que era momentánea, ya se ha visto que es mucho más persistente de lo que estaban diciendo. Los gobiernos que también pensaban que esa inflación era momentánea es mucho más persistente. No encuentran tampoco esos bancos centrales las herramientas claras para poder afrontarlo. Un shock de oferta como el que estamos viviendo necesita de una acción, de una actuación muy clara por parte de los bancos centrales, pero ¿con qué herramientas? Subida de tipos de interés va a afectar a la demanda, pero ¿va a ser suficiente para afectar el shock de oferta que estamos viviendo? ¿Es de verdad la mejor herramienta para poder afrontar ese shock de oferta? Y luego la M3, la masa monetaria. ¿De verdad no se han equivocado ya los bancos centrales en los últimos tiempos, elevando esa M3 tanto que ahora ya no saben qué hacer con ella? Los puntos son complicadísimos para los bancos centrales. Sus errores constantes en los últimos años, mirando, viendo medidas que no estaban en la línea de lo que estaba anticipando esa curva de tipos de interés, ese movimiento de la masa monetaria, ahora empiezan a ser un problema mucho mayor. El punto ahora en la banca privada norteamericana, en Wall Street, está en pensar en qué momento va a llegar la recesión. Ya nadie duda en Estados Unidos que la recesión en Estados Unidos y en gran parte del mundo está a la vuelta de la esquina y que incluso 18 meses para que llegue esa recesión es un término demasiado extenso para poder entender que antes podría llegar, a finales de 2022, un periodo de recesión bastante abrupto. Decía el presidente de BlackRock ayer no solo lo de ponerse los cinturones, sino que entrábamos en el camino de la inflación, de la escasez. Un momento en el que no se ha vivido antes, podemos llegar a las tiendas y no encontrar ni tan siquiera lo que queremos. Esa pregunta sobre cuándo llegará la inflación, cuándo llegará la recesión, es el punto clave en el que ahora mismo están mirando los mercados. Petróleo, que vamos a ver si es suficiente con lo que va a hacer Estados Unidos liberando esos 180 millones de barriles, no lo parece. OPEP, que hoy se ha reunido y no ha tomado casi medidas. Y por otro lado, Rusia, teniendo muy claro que tiene una parte importante del grifo. Lo decía hace unos días José Luis Cava. Rusia se ha convertido no en un país, sino en una gasolinera. Y esa gasolinera, si quiere cortar, lo vamos a tener o lo va a tener que mirar Occidente con mucho cuidado. Es una fotografía clara la que estamos viendo de recesión, aunque los bancos centrales lo nieguen. El problema es que ya casi nadie cree a los bancos centrales cuando dicen, por ejemplo, que la inflación es momentánea, ahora cuando dicen que la recesión no va a llegar. Wall Street ya apuesta a cuál es la fecha de entrada en ese momento de recesión.